Aude. Atrévete a saber. La serie para todas aquellas personas curiosas, con ganas de aprender cosas nuevas, bueno, y cosas que no son tan nuevas. Hoy vamos a hacer un pequeño interludio. Este episodio es un tanto especial, no ya solo porque sea el 11º, recordemos que el 11 es un número primo y por consiguiente también especial, sino porque a diferencia de los anteriores, tampoco contaré con la presencia de una persona invitada con la que hable de ningún tema. Y tampoco la duración será la misma. Este es más corto. Es como una especie de interludio entre los 10 episodios precedentes y los que vengan a continuación, que confío en que serán muchos. Quizás debiera haber sido este programa el primero de la serie, pero no lo ha sido con una intención. Si has llegado hasta aquí, tú que me estás escuchando ahora, quizás hayas también escuchado los anteriores programas. El primero con el escritor Joan Manuel Gisbert, el segundo con el profesor mexicano Alberto Enríquez Perea, el tercero con el director de orquesta Diego Fortes, el cuarto con el librero de Urueña, la Villa del Libro, Jesús Alcaraván, el quinto con el compositor David Moliner, el sexto con la pintora granadina Carmen González Castro, el séptimo con el compositor Fernando Buide, el octavo con el músico y violonchelista danés Tobias van der Pals, el noveno con el escritor Ignacio Sanz y el décimo con el músico y compositor H. Costa. Es decir, 4 programas sobre libros o literatura, 1 sobre arte y 5 sobre música. Cuando me comencé con esta serie, tenía claro que lo que quería era compartir mi curiosidad por ciertos temas sobre ciencia, literatura, historia, arte y música con un eventual público al que ni siquiera conozco. También tenía claro que lo haría en español e inglés, y quién sabe si también en algún momento en alemán. Hasta el momento, solo uno de los episodios, el octavo, está en inglés, pero vendrán más. Así que quien también quiera practicar el inglés puede escucharlos. Decía antes que intencionadamente este episodio no ha sido el primero de la serie. Y enseguida lo vas a descubrir si sigues escuchando. Todo está relacionado con la sintonía, esa música que se escucha al comienzo y al final de cada episodio de la serie. Detrás de ella hay una historia que refleja muy bien el espíritu de Sapere Aude. Atreverse a saber, ser curiosos. Ya adelanto que por primera vez y última, al final de este programa escucharemos la sintonía de forma íntegra. Pero antes, vayamos a la historia. Suele decirse que buena parte de los descubrimientos son casualidad, pero igualmente suele decirse también que las casualidades no existen. El caso es que, bien por casualidad o por causalidad, hace algunos años di con la música de un compositor del que jamás antes había oído hablar y del que, al menos hasta la fecha, no existe mucha información en español. Sí que existen un par de páginas por internet en inglés y alemán que hablan de él, pero aún así, la información es escasa. Me refiero al compositor Leopold van der Pals. Hace unos años, escuché la grabación que los hermanos Pochekin, Iván y Mikhail Pochekin, hicieron de los 12 dúos para violín de un compositor ruso desconocido para el gran público llamado Reinhold Glier. Esa música me pareció bellísima. Un día, conversando con Mikhail Pochekin, me dijo que confiaba en que después de esa grabación los músicos empezaran a tocar más música de Glier y así poder darla a conocer a más personas. La curiosidad me llevó a escuchar más música de este compositor. Por cierto, recomiendo la Sinfonía número 3 que Joan Falletta hizo con la Orquesta Filarmónica de Búfalo para el sello Naxos. Así que indagué sobre la vida de Glier, y hete aquí que al hacerlo, di con el nombre del compositor del que hablaba al comienzo, Leopold van der Pals.
Enseguida me hice con las escasas grabaciones que existen de su música de cámara, obras para violonchelo y piano y sonata, dúo, trío y 3 fugas, ambas en el sello danés Polyhymnia. El scherzo de la sonata dúo para violonchelo y violín opus 55 me sorprendió por su modernidad y originalidad. Existe además una grabación de la Sinfonía número 1 en fa sostenido menor en el sello alemán CPO, que también recomiendo. La poca música que conocemos de Leopold van der Pals se la debemos al esfuerzo de uno de sus descendientes, el violonchelista danés Tobias van der Pals. El compositor y organista alemán Wolfgang Graf también ha escrito sobre Leopold van der Pals, y es de ellos dos de quienes he sacado la mayor parte de la información que sigue a continuación. No dudo en recomendarte que seas curioso y que escuches la música de Leopold van der Pals. Aunque su padre era holandés y su madre danesa, Leopold nació en el San Petersburgo de la Rusia imperial en 1884. De familia culta, a la edad de 12 años improvisaba al piano y comenzó a componer música alentado por su abuelo, Julius Johansen, quien fue profesor de contrapunto y director del Conservatorio de San Petersburgo en la década de 1890. Artistas de renombre como Pablo Casals, los hermanos Tchaikovsky y Anton Arensky acudían al hogar de los van der Pals e interpretaban música. Eso fue una fuente de inspiración enorme para Leopold. Al ser el primogénito, el padre de Leopold quería que estudiara Derecho y que siguiera con el negocio familiar, una fábrica de gomas llamada Trugolnik. Fue entonces cuando intervino la madre de Leopold, Lucy van der Pals, quien persuadió al padre para que permitiera que su hijo siguiera una carrera musical. A los 19 años, Leopold dejó Rusia para continuar sus estudios en Lausanne, Suiza, con el famoso compositor y profesor de teoría Alexandre Denegues y con el violonchelista Tomás Caníbez. Comenzó así una andadura cosmopolita que sin duda marcó su música. En 1906 se casó con Marusha van Besse, de origen ruso y sobrina del escritor alemán y Premio Nobel de Literatura en 1910, Paul Heyse, que, por cierto, era considerado en vida el mejor genio después de Goethe y cuyos poemas musicaron Robert Schumann y Hugo Wolf, entre otros muchos. De ese matrimonio entre Marusha y Leopold nacería en 1909 su única hija, Lea. En 1907, después de 4 años de educación musical básica en Lausanne, Leopold van der Pals se mudó a Berlín y por recomendación de Sergei Rachmaninoff recibió clases del compositor ruso Reinhold Glier. Fue aquí donde Leopold hizo amistad con muchas de las personalidades musicales de la época, entre otros Nikisch, Weingartner, Hausseger, Ivan Schütz, Havemann, Kusewitsky, Scriabin. Y fue en Berlín también donde conoció al filósofo y teósofo Rudolf Steiner, quien le causó gran impresión e introdujo la idea de evolución metamorfósica derivada de Goethe. De hecho, el 1 de enero de 1909, Leopold van der Pals ingresó en la logia de la Sociedad Teosófica de Berlín. En 1910, Berlín era el crisol del desarrollo musical del postromanticismo. Leopold experimentó con nuevas ideas armónicas y cadencias alternativas y fue entonces cuando forjó su expresión personal. Un híbrido de distintos estilos, romanticismo, impresionismo, tonalidad libre e inspiración de los folclores ruso y nórdico. La música de van der Pals en aquella época se consideraba muy moderna. Fue entonces cuando empezó a numerar sus obras con opus y abandonó todas sus anteriores composiciones. Durante los 8 años en Berlín, desde 1907 a 1915, Leopold van der Pals fue muy prolífico y compuso sus primeros 30 opus, concentrándose en obras orquestales de gran formato y Lieder. Su primera sinfonía se estrenó en 1909 con la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida por Heinrich Scholz. En ese mismo recital también se estrenó el concierto para violín en la menor a cargo del violinista Thor Aulin.
La sinfonía tuvo muy buena acogida en la prensa y eso llevó a que sus obras se interpretaran extensamente por Europa y América. Entre otras obras, se interpretaron el concierto para violín opus 10, la sinfonía número 1 opus 4, los poemas sinfónicos Wieland el Herrero opus 23, Primavera y Otoño opus 14 y La muerte de Pan opus 24. En 1915, Leopold van der Pals se mudó a Arlesheim, en Suiza, con su esposa Marusha y su pequeña hija Lea. Los años en Arlesheim fueron buenos. La carrera de Leopold marchaba bien, a su familia le iba bien, componía prolíficamente y con inspiración. Fue allí donde comenzó su larga serie de composiciones de música de cámara para distintas formaciones musicales. Un cuarteto de cuerda, un trío para piano, un dúo para cello y violín y sonatas para piano, cello y violín. En 1922, Leopold completó su segunda sinfonía opus 51 para gran orquesta, aunque tuvo que interrumpir la orquestación porque su esposa Marusha cayó enferma. La familia tuvo que dejar Arlesheim para tratar la enfermedad. Comenzó así un periplo de 11 años que llevó a la familia a constantes cambios de residencia para encontrar el sanatorio donde poder tratar a Marusha. Durante esos años, la familia no tuvo un hogar fijo, llegando a alojarse en unos 80 lugares distintos de Europa. Llegaron entonces los tiempos difíciles para Leopold. Los tratamientos de su mujer eran caros y tuvo muchas dificultades para seguir con su carrera musical. No pudo viajar para escuchar la interpretación de sus composiciones. Sin embargo, a pesar de todas las dificultades, Leopold siguió trabajando y en este periodo, además de música de cámara, también compuso 4 grandes obras orquestales: su tercera sinfonía, Rapsodia, opus 73, la suite Hodler, opus 74, basada en 4 cuadros del pintor Ferdinand Hodler, y 2 óperas, La montaña de San Miguel, opus 71, y Mano de hierro, opus 85. El fallecimiento de Marusha en 1934 afectó profundamente a Leopold, quien se retiró a Ascona, en Suiza, para llorar la muerte de su esposa. En Ascona, Leopold escribió 80 poemas dedicados a la memoria y amor de Marusha. Seleccionó 45 de estos poemas y les puso música. La obra resultante fue la opus 96, In Memoriam, con el subtítulo Al espíritu de mi esposa. Finalmente, Leopold se estableció en Dornach, en el cantón suizo de Soleura, en alemán Solothurn, donde vivió 31 años hasta su muerte en 1966. A comienzos de la década de los años 30, Van der Pals sufrió la pérdida de muchos de sus allegados, su esposa, ya como hemos dicho ya, su padre y varios de sus amigos cercanos. Como siempre, encontró el modo de expresar sus sentimientos en las obras que componía. En este periodo escribió el Requiem y la tercera sonata para violín opus 101, cuyo movimiento central es una marcha fúnebre. Fue entonces cuando aprovechó para orquestar la segunda sinfonía opus 51, que había interrumpido por la enfermedad de su mujer. El estreno de la sinfonía estaba programado para un recital en Viena en 1937, bajo la batuta de su hermano Nikolai van der Pals. En ese mismo recital también se interpretaron la sinfonía número 3 y el concierto para violín. La actuación fue todo un éxito, lo cual suscitó numerosísimas críticas en toda Europa. Aunque la música de Leopold van der Pals despertaba gran interés, la posibilidad de interpretar sus obras pronto se vio mermada. Los compositores y artistas modernos sufrieron el violento entorno político y los crecientes conflictos internacionales. Con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, todas las oportunidades se desvanecieron y muchos artistas emigraron a los Estados Unidos, donde las condiciones pintaban mejor. Leopold decidió quedarse en Suiza, incluso aunque eso significaba distanciarse del entorno de música moderna. Leopold van der Pals fue un europeo auténtico durante toda la vida. Nacido y criado en la Rusia de los zares, de padre holandés, madre danesa, con estudios en Alemania y Suiza, donde finalmente se estableció tras muchos años de viaje. Hablaba al menos 6 idiomas, muchos de ellos con fluidez, y sus amigos y conocidos provenían de todas partes de Europa, no solo de la escena musical, sino también de todos los círculos culturales y literarios.
La elección de los textos para sus 7 colecciones de canciones refleja la amplitud de miras cosmopolitas de Leopold van der Pals. Aparte del alemán y el ruso, también eligió el japonés, croata y griego. Por muchos obstáculos que encontrase en el camino, Leopold jamás dejó de crear. Aparte de sus 252 opus, también escribió poemas, artículos, críticas y los libretos de sus 8 óperas. Cuando Leopold murió el 1 de febrero de 1966 a los 83 años, su última obra, una ópera llamada Isis, quedó inconclusa sobre el piano. Me atrevo a decir que cuando uno tira del hilo, descubre un mundo nuevo. Y a mí me parece que la música de Leopold van der Pals es todo un mundo nuevo por descubrir. Quisiera remitirme al episodio número 8, al octavo episodio, porque en ese episodio tuve la oportunidad de hablar con Tobias van der Pals, que es la persona que se ha encargado de dar a conocer la música de Leopold van der Pals. Ese programa, como ya dije al principio, está en inglés y sé que hay personas que a lo mejor no hablan inglés o no lo entienden. No puedo hacer un programa de 47 minutos, que es lo que dura el episodio número 8, pero sí quiero dejar un pequeño testimonio de aquel programa con algunos fragmentos muy breves, y todo lo que es breve y resumido pues es impreciso, de mi conversación con Tobias van der Pals. Luego, como ya dije al comienzo, escucharemos esa sintonía, que es el scherzo de la sonata dúo para violonchelo y violín. Lo escucharemos al final. Pero antes quiero compartir unos pequeños esbozos sacados del programa número 8 que recomiendo que se escuche, que está en inglés, como ya he dicho, y que en ellos habla Tobias van der Pals. Cuando le pregunté sobre cuál era su relación con Leopold, esto fue lo que me respondió. Yes, my relationship to Sí, Leopold is mi relación con Leopold, he is él the es brother el of my hermano de great mi grandfather. bisabuelo. That's Esa our es nuestra relation. So relación. Mi my great bisabuelo grandfather was a era conductor, un director and de his name orquesta y was su nombre Nikolai, era and Nikolai. they were brothers, Leopold y Leopold Nikolai and eran Nikolai, hermanos. and they were Ambos estaban both metidos into en the el world of mundo de la music, música. and was taught Y a ambos by les their enseñó música su grandfather abuelo Julius Julius Johansen Johansen when they were cuando eran children pequeños en San in Saint Petersburgo. Petersburg. Entonces, un día, Tobias van der Pals acudió a una biblioteca en Copenhague, Dinamarca, y allí en una enciclopedia encontró los nombres de su bisabuelo, Nikolai van der Pals, y del hermano de su bisabuelo, Leopold van der Pals. Y pudo comprobar en esa enciclopedia que a Leopold van der Pals, la música de Leopold van der Pals, la habían interpretado las grandes orquestas, que todavía siguen siendo grandes a fecha de hoy, como la Filarmónica de Berlín y la Filarmónica de Nueva York, con lo cual pues fue un gran descubrimiento. Cuando le pregunté que qué es lo que hizo para dar con la música de Leopold van der Pals, esto fue lo que me respondió. So what I did was I went Bueno, pues lo que hice to my fue grandfather, acudir a mi abuelo, Ernst, Ernst. and Que yo supiera, he was the only él one era el that único I que knew había who had met conocido a Leopold in the Leopold 60s, en los años 60, short un poco before antes de que Leopold died. Leopold muriese. And I Le said dije to a mi my abuelo grandfather que that había encontrado I found this in información the sobre library of Leopold y Nicole Nikolai en la King, biblioteca de and my Copenhague. initial thought is, Y if mi I could pensamiento read inicial about fue them que in si this uno library, podía leer acerca de ellos en esa you could read biblioteca, about them in any también library. podría leerse sobre ellos en cualquier So it biblioteca was del an mundo. interesting thought. Era There un must be something pensamiento to this. interesante. So Tiene que I haber said, algo can más. we Entonces le investigate dije a mi together? abuelo que And si he said, podíamos yes, investigar I juntos. would like to Y do dijo that. que sí, que le gustaría hacerlo. So we organized Así a trip que to Switzerland organizamos to un visit
viaje a Lea Suiza van der para Pals. visitar a Lea was the Lea daughter van der Pals, la hija who de was Leopold. at that time still alive. En She aquel was momento an seguía elderly woman viva, at era the una, age of una anciana que tendría unos 91 años. 91 years old. Llegamos And allí y we came there, fue and un it was a touching momento moment because they met conmovedor, for the first porque time in mi 40 years. abuelo They y were ella se cousins, volvieron a my ver por primera grandfather vez en 40 años. Eran primos. Actually, De hecho, very short muy before we poco antes de came que llegáramos a su casa, to her house, Lea había she had sufrido suffered a un stroke, derrame so cerebral she was not y able ya to no speak podía anymore. hablar. But she Pero had ella ya lo already había organized so organizado that we todo should para come que in and pudiéramos see ver the el archive archivo que which held contenía all Leopold's toda la music. música de So we Leopold. went to visit Así que Lea, fuimos we a spoke to visitar her, a and we Lea could see that y she ella was nos seguía following with con her la eyes. She mirada, was there with us, aunque but desafortunadamente she ya couldn't, no unfortunately, podía she hablar. couldn't speak anymore. Just a El couple derrame lo weeks before tuvo we justo came. unas semanas antes de que But llegáramos. we Pero la visited visitamos her, y fuimos al then archivo. we went to the archive, Entramos and y allí había un hombre we esperándonos came que in, nos saludó, and there was a man nos greeting llevó us, and a we were una shown to a room, habitación and y in en this esa room there were several habitación cupboards, había and they were varios open, armarios abiertos and que estaban they were llenos de all música, filled with music, cientos y miles de handwritten, páginas de música thousands of escritas a pages mano. of handwritten music. Entonces, cuando le pregunté a Tobias van der Pals qué sintió al verse delante de toda esa música, al haber hecho ese descubrimiento, esto fue lo que respondió. Well, it was Bueno, fue just fascinante. mesmerizing, and also it Fue was una experiencia brutal. pretty wild experience, because I Saqué took out one un book, libro, lo abrí opened it, y and it era was la score partitura for de one una of de his operas. sus It was, I óperas. think, 600 Eran unas pages or 600 u 800 800 pages, páginas escritas handwritten a mano. score, and it Estaban was all very hechas neatly muy done. It was pulcramente written in con ink on tinta sobre paper, papel. and there were no No errors. It había wasn't ni errores ni scribbled garabatos. it No era was difícil de leer, very muy clear, claro todo. and Por I entonces knew yo ya sabía lo que already then cuesta what it componer takes una to ópera. compose an Así opera. que pude And so it comprobar was, de I could just modo immediately see inmediato that there is que había mucho handcraft oficio, involving this, there is voluntad will, there y is profesionalidad. professionalism, and there Fue is, increíble ver it was just todas esas páginas incredible ahí to enfrente see de mí. all these hundreds of pieces lying in front of me. Bien, pues ha llegado el momento, lo prometido es deuda. Ya dijimos, o ya dije al principio, que escucharíamos por primera y última vez la sintonía de Sapere Aude de forma íntegra. Es el scherzo de la sonata dúo para violín y violonchelo de Leopold van der Pals, interpretada al violonchelo por Tobias van der Pals y al violín por Elisabeth Zeuthen-Schneider. Con esto me despido hasta el próximo programa de Sapere Aude. Que sigáis tirando del hilo.